una moneda muy pequeñita. Y al final, pues, Sí. ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Míralo, 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 acércate, acércate, ahí en la esquina de la parte derecha. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! Moneda creo que es, en el mismo sitio. Bienvenidos, tesorillos. No ha salido los dos a la vez. Me ha dicho muy buenas. ¿En qué quedamos? Pues muy buenas, venga. Pues va, bienvenido, va. Bienvenidos, tesorillos. Tesorillos. Tesorillo, sí. Bienvenidos, tesorillos. Bueno, estamos de nuevo otra vez en el campo. Como veis, es un campo de caquis. ¿Qué expectativas tienes? Pues que siempre te gano. ¿Hoy me vas a ganar también? Sí, yo siempre. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo queda la cosa. Hasta ahora. Hasta ahora. Primera señal del día. 25 a 2 rayas. Ahí vamos. Hoy está dura. Nada, trocito de aluminio. La primera señal hay que acabarla siempre. Mirad qué cosa más rara ha salido aquí. Parece como un tapón, pero chafado. No sé. Tiene unas letras que no logro ver. Parece que tenga como una rosca, no sé si os dais cuenta. Si logro averiguar qué es, lo pondré, si no, a ver si me podéis ayudar en los comentarios. Fijaros como tengo la sensibilidad al 26, incluso la podría subir al 28 si quiero. Estoy en el modo todoterreno general, pero con algunas configuraciones que le he hecho. Pero fijaros lo estable que es. Esta hierba es más o menos alta y tiene un poquito de rocío, es decir, está mojada. Fijaros cómo el plato está tocando toda la hierba. Bueno, aquí hay una señal. Pero fijaros cómo es súper estable. A ver. Nah, la de aquí es hierro. Sí, es hierro. Un número tan bajito, por lo que tengo comprobado, es hierro. Y si es por debajo de 20, incluso 23, me ha dado también aluminio. Aquí justo en la base de un árbol, a 2 rayas. Y fijaros cuántas señales salen ahora. En cambio de esta posición, la acabamos. Igual son trocitos de metralla, ¿eh? Vamos a poner un momento el todo metal. Fijaros, ahí empieza ya a dar el hierro. Pero parece que entre toda la basura hay una señal buena.
Sí, aquí hay muchas señales, muchísimas. Vamos a aislar la del 48. Yo creo que está fuera ya, casi seguro. Sí. Pues parece un trozo de chapa de aluminio, bastante grande. Voy a comprobar de nuevo. Sí, aquí están las señales erráticas que decía antes, que se estaban mezclando con la de antes. Mira, aquí un poquito más adelante se ve que la estaba enmascarando. Tenemos un 25-26. Ya que tengo el agujero hecho, yo creo que es aluminio también. Pero nunca se sabe, esta afición, hasta que no lo tengas en la mano, no sabes lo que es. Y hoy está pasando eso, una moneda. Una moneda muy pequeñita. Mirad. Aquí está. Creo que es un Felus, pero lo estaré poniendo en pantalla ahora mismo. No, no es un Felus. No tengo ni idea de qué puede ser. Pero oye, primera moneda del día. Ya estoy un poquito más contento, sobre todo porque Vero aún no ha gritado moneda ni botón. ¿Qué tienes por ahí? Pues mira, se me ha salido esto. ¡Wow! Sí, lleva algo escrito, no sé. Eso habría que limpiarlo mejor y... A ver, ponlo al sol, que lo vea la gente. ¡Wow! Ni idea. Sí, sí, una cosa muy curiosa. No sé qué es, pero está muy chulo. No he dicho nada más porque lo demás está saliendo todo aluminio, latas de bebida y lo único interesante es esto de momento, entonces a ver qué más sale. Es decir, que hoy te voy ganando yo. Sí, pero esto yo creo que es más curioso que lo tuyo, seguro. Tiene que quedar ella siempre por encima. Claro que sí. Vamos a acabarla. Si vieseis cómo tengo ahora puesta la cámara, ahora luego la enseño. A ver, que no estaba enfocando al sitio. Pues parece aluminio también. Sí, un tapón de rosca de algún medicamento. Así tengo la cámara puesta. Bueno, empezamos con las desgracias, como el último capítulo. Un tapón de Revoltosa. Creo recordar que es una marca de gaseosa. Aquí me daba una señal de 12, 13, muy bajita, pero en la línea. Moneda. No, no, es un botón, Está roto, está partido por la mitad, pero es un botón. Llévalo, ojalá ahí. Qué guay. Voy a limpiarlo a ver si se ve algo. No, está completamente deshecho. Se ve hasta el remache por aquí. Ah, qué pena. Me parecía chulo, ¿eh? Como era grande. Bueno,
Seguimos. La verdad es que hoy me estoy entreteniendo un montón. Prácticamente cada 2 metros hay una señal. Casi todas son basura, pero no es como el otro día que me costó mucho encontrar señales. Y aquí tenemos otra más. 37, 36. A 3 rayitas. A ver qué es. Está muy dura la tierra. Parece cobre, pero es como una especie de chapita. No lleva ninguna inscripción, parece. Y la limpio un poquito. ¿Veis el color verde? Ni idea qué podría ser. ¿Qué tienes por ahí, Vero? Aquí estoy. Pues mira, resulta que es un botón. Uy, se parece mucho Es al un del otro botón día. como de aluminio o algo. Este está Me ha engañado porque parecía un tapón de botella Sí. que ya saca 3 o 4. Esto iba recubierto de una tela que se metía por aquí atrás. Ahora veremos, a ver. Voy a seguir dándole. Pero hoy te voy ganando yo, ¿eh? Da igual, da igual. Da Ahora da igual. No, ahora cuando me despierte yo un poco, verás. no le gusta nada la idea. Buscará en la tierra lo que quedó atrás. Caminando entre polvo la historia volverá. Sentí el sol en mi piel, el viento al pasar, el canto de los pájaros al detectar. Cada tono, cada señal, una historia que el tiempo dejó en el umbral, donde el tiempo se paró, donde la historia lo ocultó. Eco detector, eco detector, eco detector, eco detector, eco detector, eco detector. Buscar en la tierra lo que quedó atrás. Caminando entre polvo la historia volverá. Pues me da 55, 57. Un poquito más si me acerco, pero no sé, a 2 rayas, no sé exactamente lo que... Voy a mirar a ver qué es. Estás debajo del árbol, ¿eh? ¿Eh? Estás debajo del árbol. Sí. A ver qué puede ser. Voy a sacar el pointer. ¿Lo tienes? Sí. ¿Eso qué es? Yo qué sé. Peine. No, es un trozo de tenedor. Ah, vaya, vaya, vaya. Sí. Bueno, está guay. Algo diferente. Pues sí. Ya no es aluminio. Ea. Pero una mierda. ¡Guau, chaval! Moneda creo que es. En el mismo sitio. Bueno, ya me estaba yendo y Vero me ha vuelto a llamar Sí. y ahora ha sacado lo que cree que es una En el moneda. mismo agujero. ¿En el mismo agujero? Sí, un poco más al lado. Por eso tenía 3 pitadas ahí seguidas.
Pone algo de... ¿Eso qué es? Humil, no sé, yo creo que era una moneda, pero es que ya estoy No, dudosa. una moneda no es. Tapón de algo, porque mira, por detrás no Ostras, tiene qué raro. ni forma de botón, ni... Como no sea un tapón de algo. Que antes me ha salido uno de la Revoltosa, o algo así. Sí, o a mí también. Sí, pues. Sí, creo que era una marca de de gaseosa. gaseosa, sí, o algo así se llamaba. Sí. Pero este pone algo de eso, no sé si no se puede ver. Humil, yo veo humil ahí. Humil. Igual es un medicamento, ¿eh? Puede ser, puede ser. Yo tengo una señal de 18, 19, a 3 rayas. Tiene muchas probabilidades de ser aluminio, pero a 2 o 3 rayas, al estar profundo, tengo la esperanza de que sea algo que no esperamos. Pues no, es aluminio. Está casi a superficie. Un poquito dispar. A ver qué es. Pues más aluminio. El campo del aluminio. ¿Pero esto qué es? ¿Qué has encontrado, Vero? Es que no sé lo que es, pero sale un poquito verde. No sé, es que tiene una forma muy rara. Y luego le doy la vuelta y igual, no sé. Ni idea. Es súper raro, pero es que tiene ahí como verde y no sé exactamente. Es muy raro. Tiene relieve Mm, y una forma muy extraña. Ni idea. Plomo no es, ¿eh? Porque lleva verde. Ni idea. Tenéis que tener claro, si estáis en esta afición o queréis iniciaros, de que más del 90% de las cosas que saquéis van a ser basura. Es una afición de descontaminar más que de encontrar cosas. Hay que verlo con esa mentalidad. Ni os vais a hacer ricos, ni vais a encontrar muchas cosas buenas, ni vais a sacar oro como sacan en muchos canales de YouTube. Prácticamente casi todos los vídeos están preparados. Muy pocos youtubers que de verdad hacen un contenido real. No estoy ahora señalando a nadie ni nada de eso, pero tenéis que tener en cuenta que 9 de cada 10 señales van a ser basura. Mira. Y aquí está el ejemplo que decimos. Vero ha sacado esto, claro, para esto no me llama, pero luego al final del vídeo Claro, pero sacaremos es que todas estas cosas. esto si no lo llego a sacar, Sí, me lo podía hace haber clavado. muchísimo daño. No parece ni un clavo, parece un anzuelo. No sé qué pinta aquí un anzuelo. Hubiese Ese hasta hecho- una buena zapatilla Buah, lo atraviesa. sí, sí. Como podéis comprobar, me queda muy poquita batería. Muy poquita. Todas estas pruebas me habrán llevado unas 9 horas, no llega a 10. Vamos a ponerle 9 para tirar por lo bajo. Siempre he estado sin auriculares, siempre he estado con una sensibilidad entre el 20 y el 28, y el volumen he ido jugando pues entre el 4, que para mí es suficiente aquí, y el 10 más o menos. Me ha durado unas 9 horas. Yo creo que está muy bien, teniendo en cuenta de que es un detector muy potente y la pantalla siempre está encendida. Estábamos recogiendo, bueno, estaba recogiendo porque mientras yo recogía, Vero ha vuelto a encender el detector y al final, pues, Sí. ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Míralo, míralo, míralo. Acércate, acércate. Ahí, en la esquina de la parte derecha. Por fin. En la esquina de la parte derecha. Estoy ciego. ¡Ah, ahí! La Ostras. veo, la veo. Sí, 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 por fin, por fin, por fin. La primera mía de hoy, por fin. Es que no me quería ir sin... Jorge. Ah, mira, del gobierno provisional. ¿Sí? Sí, creo que son 5 céntimos de esos o 10. Mira, se ve ahí el león. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah. Bueno, es igual, pero está bien. Bueno, hemos empatado. Como siempre os enseñamos toda la basura que hemos encontrado. Hay muchísimas piezas de aluminio, cosas realmente pequeñas, como pueden ser este tipo de chapas, pues pasa el tractor por encima y se descomponen en 1000 pedazos, y esto, pues estos detectores lo encuentran. Tapones, latas,
arandelas, en fin, muchísimas cosas. Algo de plástico ha salido. Este saco, también de plástico, que nos va a ayudar ahora a pesar todo. Y Vero ha encontrado pues este alambre y esto que ya habéis visto en el vídeo, que tiene una pinta súper peligrosa. ...450 gramos. Por otro lado, en lo bueno, vamos a empezar con lo de Vero. Vero ha sacado esta piececita que tenemos que limpiarla en casa, si sabemos lo que es, os lo estaremos poniendo. Esto también lo tenemos que limpiar bien, no sabemos tampoco qué es muy pequeñito, posiblemente no sea nada. Esto, que para mí, aunque lo haya sacado ella, es la pieza del día, es una... No sabemos qué es nada, no identificamos qué pone, pero si lo sabemos lo estaréis viendo en el vídeo. Esta pieza también, que es muy rara, que tiene unas señales bastante extrañas, una moneda del gobierno provisional, 2 trocitos de tenedor, un botón antiguo de estos que llevaban tela y este adornito chiquitín, muy bonito la verdad. Por otro lado yo he sacado esta pieza súper grande que pita por todos los lados, lleva algún tono de verde, pues tengo que ver a ver qué es, porque puede ser perfectamente un trozo de metralla, de alguna bomba. Esto no tiene mayor importancia, ya que es un tapón de, creo recordar, de gaseosa, pero hace muchísimo tiempo que no lo veía. Se lo quiero enseñar a mis padres a ver si recuerdan esta marca. Esto creo que es parte de algún peso o algo, me podéis corregir en comentarios, para algún tipo de balanza. Un botón como muy parecido al de Vero, pero le falta la parte superior. De lo primero que hemos encontrado, una especie de tapón con rosca, creo que pone ahí algo. Y he encontrado esta moneda, que tenemos que limpiar mejor en casa, aunque creo que no se va a ver nada. Como habéis visto, ha sido entretenido y nos lo hemos pasado bien, y hemos descontaminado. ¿Y quieres decir algo tú? Suscribiros y darle a like, que es gratis y a nosotros nos ayuda mucho. Nos vemos en la siguiente, compañeros. Hasta Sed ahora. buenos. Hasta luego.